Mis amados hermanos, hermanas, buenos días, buenos días. Como siempre, bendecidos, alegres y gozosos por la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, yendo siempre de menos a más. De menos a más, ¿por qué de menos a más? Porque lo que tenemos en esta tierra solamente es el preámbulo, es el anticipo de lo que nos espera en la eternidad. Vamos a ir a una cita que se encuentra hoy en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 27, y vamos a seguir con nuestra misma temática del contentamiento en Dios. Mientras usted busca la palabra, Evangelio de Juan capítulo 6, verso 27, el Señor nos dice allí: no trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que para vida eterna permanece. No trabajen por el alimento que perece. Es decir, no trabajen por lo que es menos, sino trabajen por lo que es más. Y regularmente el hombre siempre va de más a menos en perspectiva de la eternidad. ¿Qué significa esto? Que entre más trabajemos para aquellas cosas que permanecen para la tierra, en esa medida más nos quedaremos en esta tierra y menos trabajaremos para la eternidad. ¿Qué significa esto? Esto no significa que tenemos que dejar de trabajar, que tenemos que dejar de proyectar, que tenemos que dejar de visionar para esta tierra. No, en absoluto. Los hombres más visionarios de la tierra fueron aquellos que vieron hacia la eternidad. No significa que nuestro corazón no esté puesto sobre esta tierra. Y aquí en el Evangelio de Juan yo quisiera iniciar, vamos a ver dos citas en esta mañana, quisiera iniciar con la perspectiva que ellos tenían. En este caso, aquellos que salieron buscando ¿qué? Multitudes. El Evangelio de Juan habla de aquellos que salieron buscando a Jesús, capítulo 6. ¿Por qué lo buscaban? Porque era el maestro, porque hacía milagros. Pero en ese momento en lo particular, cuando esas grandes multitudes le seguían, Jesús no hizo un milagro de inicio. Jesús empezó a hablarles, porque eran como ovejas que no tenían pastor, tenían necesidad en su corazón. En este caso ellos no iban por lo más, es decir, no iban buscando un milagro, iban buscando al que tenía la palabra. ¿Qué hicieron? Dejaron atrás lo que tenían. Las cosas del mundo, quizás sus trabajos, quizás las tareas cotidianas. Los hombres dejaron las redes probablemente, dejaron sus oficios propios de la época. Inclusive los niños también iban acompañando a sus padres. Un joven, aunque llevaba cierto alimento, 5 panes y 2 pescados, también seguía a Jesús. Lo que nos ilustra la historia en este contexto es que ellos dejaron aquello que representaba un alimento para ellos, dejaron lo más por ir a buscar lo menos. Y lo menos en realidad era lo más, porque estaban buscando a Jesús. Y usted conoce la historia, cómo Jesús les enseñaba. Pero dice que llegó un momento en que ya ellos ya no podían regresar. Entonces, buscando lo más, se toparon con lo menos. Y muchas veces en nuestra vida cristiana así sucede. Dejamos todo por seguir a Jesús. Y como los discípulos preguntamos, bueno, hemos dejado todo, ¿y qué obtendremos nosotros por haberlo dejado todo? Siempre en esa perspectiva como que estamos pensando, sacrifiqué mi vida en esta tierra por buscar a Jesús, ¿y qué voy a obtener? Y es cuando el Señor les dice, no solamente vas a obtener 100 veces más, sino que en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, estas multitudes dejaron lo más por ir por lo menos, aunque en realidad, si lo vemos desde la perspectiva eterna, ellos dejaron lo menos por ir para más. Es cuestión de perspectiva, es cuestión de enfoque. Si nos enfocamos en la tierra para buscar la eternidad, entonces
lo de la tierra resultará menos en comparación con la eternidad. Bien, cuando ellos lo buscan, Jesús les habla. Pero llega el momento, les digo, que ya no tenían ellos a dónde regresar, o si tenían que regresar a casa, pero la circunstancia no les ayudaba. Es entonces cuando ellos buscando lo más, el que les daba lo más se ocupa de lo menos, es decir, nuestro Señor Jesús. Recapitulo, ellos dejan sus ocupaciones, que significaba lo más, van buscando a Jesús, y al encontrar a Jesús y haber dejado lo más, entonces el más, nuestro Dios, se ocupa de lo menos, que lo menos para el Señor es nada cuando lo buscamos a Él. Y es cuando los discípulos son llevados a ver uno de los grandes milagros que han sorprendido no solamente hoy a los hijos de Dios, sino que los sorprendieron a ellos de una manera grandiosa cuando pudieron ver lo que sucedió. Un joven, 5 panes, 2 pescados, en realidad era poco. Pero ese poco, en manos del Dios que podía hacer las grandes maravillas, se convirtió en mucho. Es entonces cuando el Señor les dice, háganlos reposar, recuéstenlos, que se sienten, y entonces Jesús ora al Padre, bendice lo poco, y entonces lo poco es multiplicado de tal manera que aquellos 5 panes y 2 pescados dados por un joven se convierten en 12 cestas que habían sobrado en trozos de pan. ¿Qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña que cuando nosotros dejamos lo más por ir por lo que aparentemente es lo poco, en realidad eso poco es lo más. Versículo siguiente, el 27. No trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que para vida eterna permanece. Versículo 32. De cierto les digo, Moisés no fue quien les dio pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. En esta primera entrada, vemos cómo ellos fueron buscando al pan del cielo, y el pan del cielo les dio el pan terrenal. En pocas palabras, dejaron el pan terrenal y encontraron el pan del cielo. Pero si avanzamos un poquito más, nos vamos a encontrar que estas mismas multitudes que le conocieron, después fueron buscando el pan, se encontraron con él, lo buscaron, pero iban buscando el pan, y el Señor les dijo, ustedes me buscan ciertamente porque han visto las señales. Ahora les quiero dar el verdadero pan del cielo. Y Él se manifiesta como lo que es. Entonces, buscando lo menos ellos, que hablamos ahora en sentido contrario, buscando lo menos, es decir, buscando el pan de la tierra, dejan de lado el pan celestial. Y entonces es cuando el Señor habla y les dice a sus discípulos, cuando aquellos buscando el pan terrenal se toparon con el pan del cielo y no recibieron el pan del cielo, ni tampoco el pan terrenal, y se retiraron. Y el Señor les dice a sus discípulos, ¿ustedes también se van? Y es cuando Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta hermosa historia nos ilustra cómo cuando vamos de más, dejándolo más,
Por lo que aparentemente es lo menos, ese menos es el más, porque el más está en nuestro Dios. Vamos ahora al Evangelio, al mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y vamos a ver aquí la historia de María, Marta y Lázaro. Evangelio de Juan capítulo 11. Y cierto varón llamado Lázaro, de la aldea de Betania, hermano de Mariam y Marta, versículo 1, yacía enfermo. Esta Mariam fue la que ungió los pies de Jesús con perfume y los secó con su cabello, y tenía a su hermano Lázaro enfermo. Fijémonos, versículo 3. Mandaron pues sus dos hermanas a decir a Jesús: Señor nuestro, aquí el que amas yace enfermo. Pero notemos una cosa, en la enfermedad de Lázaro, ellas estaban ganando tiempo. Enviaron a Jesús un mensaje para que Jesús viniera. Jesús no gana tiempo, sino por el contrario, permanece 2 días más en aquel lugar. Y nosotros podíamos pensar, en este orden que estamos manejando, que en lugar de haberle sumado el Señor para haber llegado pronto y haber sanado a Lázaro, le estaba restando. En tanto que sus hermanas ganaban tiempo para su hermano, Jesús restaba tiempo. Pero le estaba restando porque quería quitarles o porque quería sumarles. Sigue la historia y dice el Señor: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos perdiendo, en realidad estamos sumando cuando nos encontramos en el propósito de Dios. La enfermedad que nosotros tenemos, o en este caso presente aquí, en la vida de Lázaro, no era para venir a menos, era para venir a más. El Señor no acudió inmediatamente, dejó un tiempo, le estaba restando, pero al restarle presencia con aquellos que él amaba, en realidad estaba sumando para que ellos pudieran ver uno de los milagros más grandiosos que jamás el hombre ha podido observar. Dice la Escritura: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Dice la Escritura que Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Permaneció 2 días más allí en ese lugar. Después decidió ir. Decidió ir, ¿por qué? Porque en ese momento habría de empezar a realizar la obra. ¿Y qué piensan los discípulos? Los discípulos piensan que van a ser minados ellos o arrestados. De tal manera que le dice uno de sus discípulos: vamos a ir allá donde pretenden matarte, pretenden apedrearte. ¿Qué encontramos aquí en Jesús? Jesús no estaba buscando para él, porque si estuviera buscando para él no hubiera ido a aquella región donde se encontraba Lázaro muerto y que habrían de matarle. El discípulo dice: pues vayamos y muramos igualmente junto con él. No era restarle, era sumarle. Y cuando se encuentra en aquella región con Lázaro y salen a su encuentro, podemos encontrar la obra de Dios maravillosa hecha en la vida de Lázaro, sumando para vida. Y entonces le dice Marta: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Es decir, si hubieras llegado a tiempo, no hubiera restado tiempo. Pero siempre cuando nuestro Señor tarda en responder, es que una bendición mayor se encuentra en camino. Y le dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive, el que cree en mí, no morirá eternamente. Y es entonces cuando nosotros podemos encontrar cómo expresa aquellas palabras: Lázaro, ven fuera, y entonces el milagro sucede. Aquella enfermedad que era para menos, que restó la vida terrenal de Lázaro, en realidad era para sumar más vida a su ser. Y no solamente eso, sino que ellos pudieran darse cuenta de que la vida terrenal no era lo más importante, sino la vida eterna. No era restar vida, era sumar vida. Aquella enfermedad no fue para la muerte, sino fue para la gloria de Dios. Muchas veces, hermano,
con eso terminamos. Pensamos nosotros que aquello que acontece en nuestra vida, enfermedades, situaciones, problemas, nos están restando. Pero en realidad, al quitarnos, Dios está sumando para que nosotros podamos ver la eternidad, para que podamos ver cosas mayores y más grandiosas. ¿Qué es lo que vieron estas dos hermanas? ¿Qué es lo que vieron aquellas multitudes cuando dejaron, cuando confiaron, cuando reposaron en Dios? Cuando descansaron en lo que Él podía hacer, cuando dejaron lo más para ellos y vinieron quizá por lo menos, cuando los discípulos dejaron su vida y dijeron, vamos con Jesús, quizás allá muramos, y no murieron, así como no murió Lázaro, así como tampoco aquellos que buscaron a Jesús se quedaron sin comer, porque siempre que le busquemos a Él, tendremos comida, tendremos seguridad, tendremos protección, tendremos alimento, tendremos vida eterna. Cierro yo con estas 3 reflexiones finales. Aquellas multitudes dejaron todo por seguir a Jesús. Dejaron el alimento terrenal por buscar el espiritual. Y buscando el espiritual, tuvieron el alimento terrenal. Pero cuando ellos fueron buscando el alimento terrenal, entonces se perdieron del espiritual. Cuando María y Marta enviaron a Jesús, iban buscando la vida de su hermano, la restauración de su hermano. Buscaron para esta tierra. Jesús no les dio lo que buscaron para esta tierra. Solamente les dio la vida de su hermano y además les mostró que Él era la resurrección. Tercera reflexión. Los discípulos, vamos a morir si vamos allá con Él. No iban a morir. Iban a contemplar que Él era la resurrección y la vida. Que Él tenía poder para levantar de entre los muertos. Y la última Pascua que estaba por suceder en su vida, les habría de mostrar que Él verdaderamente era el pan del cielo. El pan que no perece, el pan que baja, el pan que alimenta la vida y el ser de todo hombre. Hermosa la palabra cuando vamos de menos a más. ¿Qué es el menos? Esta tierra. ¿Qué es el más? La eternidad. Padre, te damos gracias, como siempre lo hacemos cada mañana, Señor, que podamos entender que cuando vamos en busca del verdadero pan, que eres tú, Señor, dejando lo terrenal, tú suples ese pan. Pero que cuando vamos, Señor, buscando lo terrenal, perdemos lo espiritual. ¿Qué es entonces lo importante, Señor? ¿Qué es el más y qué es el menos? ¿El más es lo que tenemos aquí o es el menos? ¿El menos es la eternidad o es el más? Oh Padre, si vivimos en los valores contrarios a esta tierra, entonces veremos más. Pero si vivimos en los valores que son propios de esta tierra, entonces vendremos a lo menos. Oh Padre, que podamos entender esta realidad espiritual para poder siempre caminar en victoria, en fortaleza y en contentamiento, Señor. Que sea lo que podamos enfrentar. Que salgamos como aquellas multitudes con los niños, Señor, con los jóvenes, buscándote a ti, pensando que no llevamos nada, Señor, cuando en realidad lo llevamos todo, Señor, porque el todo eres tú en nuestra vida. Gracias, Padre. Ayúdanos hoy, ayúdanos siempre y bendícenos, Señor. Bendícenos cuando recostados estamos, esperando solamente, Señor, lo que tú vas a hacer. Y que en este día, Señor, nuestros ojos puedan contemplar a los Lázaros resucitados, que nuestros ojos puedan ver, Señor, el pan que desciende cuando descansamos, que nosotros podamos ver con los discípulos que no morimos, Señor, sino por el contrario, que estamos seguros en ti, que si morimos, viviremos para ti y que tú nos levantarás. Eso vieron los discípulos, Señor, y vio la multitud, que tú tenías el poder para levantar aún de entre los muertos, Señor, que tú tenías el poder, Señor, para levantar un cuerpo, Señor, que hedía ya, Señor, y que tú tenías el poder, Señor, para librar de la muerte. Tú tienes ese poder, Señor. Entonces, si tú tienes ese poder para librar de la muerte,
¿Para qué buscamos, Señor, nuestra vida aquí? Oh Dios, ayúdanos a entender, a buscar la vida eterna, Señor, y entonces verdaderamente viviremos y viviremos para ti. Amén, Señor. Gracias. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Ya nos pasamos bastante, así es que los dejo para que continuemos todos con nuestras labores cotidianas. El Señor les bendiga, un abrazo, síganse cuidando. Mi hermana Manuelita y Tino, no pude dejar de saludarlos. Dios los bendiga mucho. Ya vi el cumpleaños de la nueva nieta. Gloria Patricia. Hermana Irma, es un placer. Es un placer. Es un esfuerzo con placer y una bendición estar con ustedes. Es mi hermano Ernesto. Mire, ya nos quedamos aquí otra vez. No les digo, pues ya nos quedamos aquí. Mi amor, ¿quién es? Es que yo no... Mi miopía no me permite ver mucho aquí, hermanos, pero que el Señor los bendiga mucho, que el Señor les bendiga mucho. Qué hermosura estar reunidos en su nombre. Ay, cuando estemos en la eternidad va a ser mucho mejor. Dios los bendiga, les amamos. Buenos días.